Buenas tardes, compañeros y asesora. Bienvenidos a la presentación de mi reto 5 por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Luz Adriana Canchola Valdés. Estoy cursando el módulo Aspectos Culturales y Psicosociales del Mexicano. Y pues vamos a hablar en esta presentación sobre el desarrollo económico y empresarial en México, que es el reto 5. Bueno, para iniciar, como primer punto, descripción general del problema. La clase media es una parte de la sociedad que se encuentra entre las clases altas y las clases bajas, o sea, es en medio. Se conoce principalmente por profesionales, empleados de oficina, pequeñas empresas, trabajadores calificados, que tienen un nivel de ingreso y un nivel de educación que les permite acceder a ciertos bienes y servicios, pero que no alcanzan el nivel de educación, el nivel de riqueza y privilegios de la clase alta. Según la INEGI, en 2010 y 2020 se debe estar ganando al menos 22.927.000 pesos mensuales para poder estar dentro de esta clase media. Bueno, otro punto sería, según el Censo Económico del 2009, las pequeñas y las medianas empresas, o sea, las PYME, en México representan el 4.6% de todas las empresas y emplean al 32.9% de las fuerzas laborales. Esto significa que las pymes son responsables de uno de cada tres empleos creados en México. Además, el 95.2% de las empresas están calificadas como microempresas y emplean al 45.6% de la población activa. Por otro lado, solo el 0.2% de las empresas que son grandes crean el 21.5% del restante de los empleos del país, siendo el sector, o sea, la clase media, el de mayor porcentaje, prácticamente el sostén de la población, del país, perdón. En la siguiente gráfica podemos ver los ingresos del hogar por clase. Si nos damos cuenta, en lo que es la clase urbana, pues está contenido por las tres clases sociales, la media, la baja y la alta, ¿sí? Y sus porcentajes de ingresos del hogar. Pero en la parte rural, bueno, esa fue en la parte urbana, en la parte rural podemos ver que solamente nos marca la existencia de la clase media y la clase baja con sus porcentajes. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las características de la clase media en México. Según estudios realizados por la INEGI en el 2010 y 2020, la mayoría de la gente de la clase media vive en Ciudad de México, Colima, Jalisco y el norte del país, que es Baja California y Sonora. Estas personas tienen una edad media del 35.9 años. Existen también lo que son las familias nucleares de clase media, que están compuestas aproximadamente por el 3.1 miembros. Del total de las personas de clase media, el 47.3 está casada, el 10.9 se considera soltera. Las personas de clase media que asistieron a la escuela se registra en una media de 11.2 años. Además, el 51.2% de los hogares de la clase media tienen al menos un adulto con un año de educación universitaria, o sea, trunca. La mayoría de los hogares de clase media trabajan por un salario formal, que solo el 6.4% de ellos tienen un trabajo oficial o firme. Entre el 2010 y el 2018 la economía de México creció de manera constante, con un promedio del 2.8. Sin embargo, hay desafíos recientes como la caída de los precios del petróleo en el 2019, que no está muy lejos,
y la crisis financiera global causada por el COVID-19 en el 2020 ha afectado negativamente la economía de los últimos años. El crecimiento económico del 2008 al 2022. En esta pequeña gráfica podemos ver cómo ha habido los cambios en lo que es la economía del país y podemos ver, así como nos muestra los datos, que en el 2010 hubo una alza, 2018 se mantenía, ¿sí? Viene lo que es la crisis financiera y lo del petróleo, 2019 va bajando, viene lo del COVID y es una baja insuficiente, o sea, grandísima, una marca muy grande. Nos podemos dar cuenta que realmente la pandemia vino a afectar bastante la economía del país. Hablemos un poco sobre los aportes académicos. La falta del desarrollo del país ha sido impactada por los factores ya mencionados, así como las décadas perdidas por presidentes que la verdad, híjoles, es importante que ellos hagan algo por el país y que no les ha importado absolutamente nada el declive de la economía mexicana. Y los empleos más remunerados. Según aquí el autor, el ingreso promedio de personas en México nunca se recuperó y aún después de 2 décadas seguían estando al 30% debajo de las tendencias previas. Aunque el enfoque utilizado por estos autores, o por este autor, es limitado, solo considera el producto por persona en edad laboral. Este resultado es consistente con otros hallazgos de la literatura que señalan la falta de progreso en el desarrollo económico del país. Y aquí podemos ver cómo ha ido nuestra moneda, pues devaluándose, ¿sí? Y el declive. Otro factor importante es el crecimiento de la clase media, que ha empezado a ser notorio en los últimos años, convirtiéndose en un soporte en el desarrollo del país. Las pymes se han convertido en algo esencial para la creación de empleos y el crecimiento económico. La falta de apoyos y oportunidades para estas empresas pueden limitar su competitividad y crecimiento, afectando negativamente la economía en un conjunto. Esta situación se puede explicar por varias razones. En primer lugar, las pymes enfrentan muchísimos desafíos, como la falta del financiamiento, tecnologías y capacitación empresarial. Además, el entorno empresarial en México puede ser complejo y burocrático, lo que dificulta el establecimiento y desarrollo de nuevas pymes y la falta de un marco regulatorio adecuado y la corrupción también puede impedir que la pyme participe en la economía. Aquí en este pequeño cuadro podemos ver las marcas de las pymes, ya sean mexicanas o extranjeras, que nos definen. Otro factor es la delincuencia organizada, con el uso de la extorsión o pago de piso. Algo que de verdad está acabando con este sector. Se necesitan medidas políticas y reformas estructurales para revertir esta tendencia. Esto incluye la creación de leyes que se hagan valer, que protejan al pyme y a sus trabajadores, así como los programas especiales de apoyo a estas. Regular el acceso a financiamientos y formaciones empresariales. También es necesario simplificar los procedimientos burocráticos. En conclusión, se necesitan medidas concretas para incrementar la participación de las pymes en la economía mexicana. Estas empresas son importantes para el desarrollo económico y social del país, por lo que su promoción y apoyo debe ser una prioridad para el gobierno y los empresarios. Bueno, otro punto. Después de analizar esta información, es importante observar de cerca qué actividades se llevaron a cabo para lograr hacer crecer la clase media y cuáles no han ejercido o no se han ejercido o no han estado dentro de ese desarrollo, por las cuales no se redujo la desigualdad. También es necesario determinar qué medidas se deben reforzar para reducir aún más la clase baja y
Para lograr, para lograrlo se necesita información más detallada y debe crearse como parte de las instituciones encargadas de hacer este tipo de sondeos. Esto permite pasar de una política social centrada en cubrir las necesidades básicas, a una política social que cree oportunidades de empleo y sea compatible con las políticas económicas, como el cuidado psicológico, el cuidado psicosocial del trabajador, ya que todo va de la mano. En resumen, el desarrollo económico y empresarial en México presenta tantos desafíos como oportunidades, si bien el país tiene una ubicación geográfica estratégica, enriquecedora, una fuerza laboral de jóvenes que ahora son innovadores, ¿sí? Y emprendedores, y abundantes recursos naturales. Todavía existen desafíos estructurales que limitan su crecimiento sostenible. En términos de desarrollo económico, México ha logrado atraer inversiones extranjeras, diversificando sus sectores manufactureros y aumentar su presencia en el comercio internacional. Sin embargo, persiste la desigualdad socioeconómica, la informalidad de la vida laboral es alta y faltan servicios básicos para una gran parte de toda la población mexicana. En términos de desarrollo empresarial, México ha fomentado la creación y crecimiento de diversas empresas, desde muy pequeñas empresas locales hasta grandes multinacionales. Sin embargo, el desarrollo y consolidación de las empresas todavía no se obstaculiza con la falta de financiamiento. Se ve obstaculizada, perdón, con la falta de financiamiento, ¿sí? Lo que es la burocracia administrativa, la falta de apoyos e innovación tecnológica para la promoción, para promover el desarrollo económico y empresarial. En México es necesario impulsar políticas públicas que promuevan la inclusión social, reduzcan la desigualdad, faciliten el acceso al financiamiento y simplifiquen los procedimientos administrativos para el establecimiento y operación de empresas. Además, se deben promover la formación de habilidades técnicas y digitales y la cooperación entre el sector público, el sector privado y lo que es la sociedad civil. En definitiva, se puede decir que el desarrollo económico y comercial de México es un proceso en continua evolución y que requiere del trabajo conjunto de diversas partes para superar desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrece el país. Solo los esfuerzos a largo plazo y las políticas apropiadas pueden lograr un desarrollo inclusivo y sostenible que beneficien a toda la población, pero también a la población, pero también la población debe tener un compromiso en cambiar malos hábitos y rasgos que distinguen al mexicano de manera negativa, llevar a cabo el ejercicio de los valores que tanta falta hacen, así como la modificación de nuestra historia, principalmente la que nos dejaron la llegada de los españoles, el tener que ser diferente, o sea, cambiar, ser nosotros mismos, crear un rasgo realmente del mexicano, que no haya una comparación. Para ello necesitamos conocer sobre estos aspectos y hacer una reflexión de quiénes somos y qué queremos ser más adelante, con la idea de crear una identidad real del mexicano. Bueno, por mi parte sería todo. Mi nombre es Luz Adriana Canchola Valdés. Muestro mis referencias, de dónde extraje la información, por si alguno de ustedes consideran hacer revisión de los textos. Por mi parte es todo. Gracias.